¿Qué tal amigos? Buenos días. Hoy una temperatura agradable en la ciudad de Riobamba, aproximadamente 11 grados centígrados, con tendencia a subir hacia los 24 grados centígrados. Hoy invitamos al ingeniero Gilmar Gutiérrez, ex asambleísta, para realizar un análisis político de la situación actual que atraviesa el país. Ingeniero, buenos días, bienvenido. Un saludo como siempre muy cariñoso a todos los que nos ven y nos escuchan, particularmente a nuestros amigos de la provincia de Chimborazo. Sí, justo me encuentro terminando un poco de deporte que salí a hacer por la mañana y estamos listos para conversar, Enver. Ingeniero, una pregunta. ¿Cómo usted analiza la situación actual que atraviesa el país? Bueno, definitivamente, más que analizar es sentir, y la mayoría de ecuatorianos sentimos y prácticamente estamos viviendo el peor caos moral, el peor caos ético y no solamente económico en la historia del país. Y esto lógicamente empezó con el correísmo, no estamos viendo justamente y cosechando lo que sembró el correísmo, lamentablemente. Por un lado, una corrupción exagerada, ¿no? Que en la época de Correa, y discúlpenme que así lo diga, pero entre otras personas, yo como asambleísta anunciábamos que una vez que Correa deje el poder, pues la corrupción que se va a encontrar superará cualquier imaginación. Yo tuve la oportunidad de conversar con algunos periodistas en la época y estando Correa en el poder. Yo solía mencionar, imagínese la peor corrupción, imagínese lo peor en corrupción. Y yo les decía, una vez que Correa deje el poder, vamos a encontrar peores cosas que lo que usted se imagina. Y eso estamos viviendo lamentablemente ahora, ¿no? Que el actual presidente, pues, no solamente que no ha sido capaz, el gobierno actual no solamente que no ha sido capaz de parar esa corrupción, sino que parecería que inclusive apoya e impulsa estos tipos o esta exagerada corrupción. Igual se han cambiado tantos vicepresidentes y ninguno ha hecho nada, o no sé si han llegado también a ver su parte en este festín de reparto de dinero del pueblo. Lamentablemente eso es lo que estamos viviendo, y por otro lado, pues en el manejo económico también una ineficacia, una total ineptitud. No sé, yo creo que son palabras cortas para calificar lo que estamos viviendo en estos momentos, lamentablemente, en nuestro país. Mucho se involucraba en las redes sociales que ustedes irían con una posible alianza o estaban en los diálogos con el partido de las 7. ¿Hay ya alguna respuesta, estimado ingeniero? ¿Van con candidato propio? ¿Van en alianza? Bueno, los diálogos continúan, ¿no? Los diálogos todavía continúan, no está cerrada la posibilidad de acuerdos, de alianzas. Siempre nosotros hemos impulsado esta necesidad de unirnos los ecuatorianos, ¿no? Lamentablemente digo, hay candidatos que, claro, hablan de unidad, pero alrededor de sus candidaturas presidenciales. Hablan de inclusive al público, ¿no? De la posibilidad de renunciar a una candidatura, pero ya en la parte, digamos, de diálogos, de conversaciones, quieren que unirse, pero imponiendo candidaturas. Y eso es lo que ha impedido que se llegue a este gran acuerdo nacional. Lamentablemente, y nosotros hemos planteado, en cambio, lógicamente, una unidad democrática, ¿no? Es decir, seleccionar los candidatos, pero democráticamente dentro de la unidad que pueda darse. Sin embargo, digo, todavía esta posibilidad existe, no solamente, o mejor dicho, las primarias de las organizaciones políticas terminan el 23 de agosto, sin embargo, las alianzas pueden inscribirse todavía hasta el 3 de septiembre. Es decir, una vez que se han hecho las primarias, inclusive en cada organización política, ya con esa
digamos, con esa fase o etapa democrática dentro de las organizaciones, si se llega a un acuerdo, en el acuerdo debe constar qué candidaturas participa la una organización y la otra organización. Es decir, hasta el 23 de agosto se definen candidatos al interior de las organizaciones políticas, pero hasta el 3 de septiembre se pueden todavía inscribir alianzas. Así que los diálogos todavía se mantienen. Sin embargo, nosotros el día de mañana hacemos la elección de todas las candidaturas a nivel nacional. El día de mañana, jueves 20, a partir de las 10 de la mañana, estaremos eligiendo el binomio presidencial, asambleístas nacionales, parlamentarios andinos, asambleístas del exterior y los asambleístas provinciales. Eso es lo que le podría comentar en cuanto a esta posibilidad de un acuerdo, de un gran acuerdo nacional. Bueno, sería importante realizar este gran acuerdo a nivel nacional porque en la actualidad observamos, podemos visualizar que hay demasiados candidatos para la presidencia, ya aproximadamente estamos sobrepasando los 10 candidatos y esto prácticamente fracciona, divida al sector de la derecha, porque la izquierda prácticamente se ha pronunciado que están, podríamos mencionar 2 o 3 candidatos, pero acá en el sector de la derecha tenemos aproximadamente más de 7 candidatos y eso pone en riesgo nuevamente la situación que vivirá el país en estas próximas elecciones del 2021. Sí, así es, lamentablemente, claro, hay 19 organizaciones políticas nacionales, si no me equivoco, y la mayoría de estas tienen candidato presidencial. Lamentablemente hasta el momento no se ha podido concretar acuerdos nacionales. Nosotros lo hemos hecho con movimientos provinciales, ¿no? Ahí sí se han firmado algunas alianzas en diferentes provincias del país, y en todo caso, insisto, los diálogos para la posibilidad de alianzas nacionales se mantienen, esperemos, ojalá se pueda concretar, al menos de nosotros, como menciono, con toda esa predisposición. La condición que nosotros ponemos es que la selección de candidatos en una alianza sea una selección democrática, ¿no? O sea, que no se imponga las candidaturas, no solamente que se le diga al público de labios para afuera, yo estoy dispuesto a renunciar a la candidatura, pero ya al interior en los diálogos no dan ninguna posibilidad de esa posible renuncia a esa candidatura, principalmente en cuanto a candidatura presidencial. Esperemos, en todo caso, insisto, estos diálogos se mantienen y ojalá haya grandes acuerdos nacionales. Es lo mejor, ¿no? En unidad, pues es más fácil alcanzar los objetivos planteados. Desde la Asamblea, ¿cómo se puede mejorar esta situación que atraviesa el país? Estos actos de corrupción que no han sido fiscalizados, estimado ingeniero. Mire, nosotros estamos como carta de presentación, digamos, o como una de las cualidades de nuestra organización política y de nuestro candidato a la presidencia, el ingeniero Lucio Gutiérrez. Estamos mencionando y estamos impulsando la candidatura de Lucio porque creemos que principalmente nuestro país requiere de personas que han demostrado honestidad, no personas que nos digan únicamente que son honestas, ¿no? Ya nos han mentido la mayoría de políticos cuando están de candidatos, todos dicen ser honestos. Ya vimos pues el correísmo y el morenismo actualmente han gritado y siguen gritando que son honestos y seguimos viendo casos de corrupción escandalosos. Yo digo, se requiere de una persona que haya demostrado honestidad y ese es Lucio Gutiérrez. Yo quiero recordarle a la ciudadanía, mire, yo diría, y discúlpeme que ahí también me incluya yo, somos los únicos políticos en la actualidad que después de un gobierno nos hemos quedado aquí a dar la cara. Mire, después del golpe de Estado en contra de Lucio, y estando los golpistas en el poder, entre esos Rafael Correa, ministro de Economía, de Alfredo Palacios, que era vicepresidente de Lucio, y que traicionó a esa confianza. Estando los golpistas en el poder,
que buscaban de alguna manera justificar el golpe de Estado. ¿Qué hizo Lucio y Gilmar? Teniendo asilo político en el Brasil, en Colombia, en Estados Unidos. ¿Qué hizo Lucio y Gilmar frente a esas calumnias? Fuimos al penal García Moreno, por favor, ecuatorianas y ecuatorianos que nos ven y nos escuchan. Nosotros, Lucio y Gilmar Gutiérrez, frente a las calumnias, no huimos como huyen ahora, ¿no es cierto?, todos los corruptos. Nosotros fuimos al penal García Moreno voluntariamente y desde una celda de 2 por 2 metros, en la que nos tuvieron 6 meses, ahí investigarnos a nosotros en la cárcel, a nuestras familias, pues por todo lado. Y no tuvieron, ni siquiera pudieron configurar un acto para presentarnos o ponernos una denuncia, sino que todo quedaron en calumnias. Mire, eso se puede hacer únicamente cuando se tiene honor, y valor. El honor y el valor a una persona le da cuando se tiene las manos limpias, cuando se tiene la conciencia limpia. Y por favor, ecuatorianas y ecuatorianos que nos ven y nos escuchan, eso es importante. Insisto, en los niveles de corrupción que han alcanzado acá en nuestro país actualmente, se requiere de una persona honesta, se requiere de un equipo honesto, de un equipo que ha demostrado no caer ante las tentaciones del poder ni del dinero. Personas que han tenido el valor y el honor, como dije hace un momento, de enfrentar estas denuncias. Miren ustedes ahora, un sinnúmero de corruptos huyendo con Rafael Correa a la cabeza, que se daba de tan valiente y tan macho, ¿no es cierto? Ahora está huyendo, por favor, y con toda la justicia que todavía mantiene él el control. Sin embargo, y nosotros, en cambio, estuvimos y fuimos voluntariamente al penal García Moreno. Y después 10 años de la presidencia de Rafael Correa, que nos perseguía, que intentaba meternos preso por cualquier circunstancia, no lo podía hacer porque nuestro proceder ha sido totalmente honesto. Hemos actuado siempre respetando de manera absoluta el dinero del pueblo ecuatoriano, y eso se requiere actualmente, eso se necesita ahora para poner en orden nuestro país. Yo me atrevería a decir que primero la honestidad y después las demás cosas vienen por añadidura. En el gobierno de Lucio Gutiérrez, en el gobierno de la lista 3, con un barril de petróleo de $18, se hicieron obras importantes, se redujo la deuda pública, el crecimiento económico ha sido el más alto de la historia, se ahorró dinero, alcanzó hasta para ahorrar dinero, $2.000 millones habían en ahorros. Todo lo contrario a lo que ha hecho Correa y los otros gobiernos. Es decir, que cuando se actúa con honestidad, la plata alcanza. Y eso se demostró, contrario lógicamente a lo que dicen nuestros detractores, y van a continuar diciendo. Pero la prueba es que nosotros fuimos voluntariamente a la cárcel. Ahora están huyendo y los que están presos es porque les capturaron. Y ya están sentenciados porque son culpables. Esa es la diferencia, y yo sí hago un llamado a la ciudadanía que analicen bien, que no estemos otra vez experimentando, que no arriesguemos. Nuestro país no soporta seguir corriendo más riesgos y que después nos caigan gobernantes que continúan con la destrucción y el saqueo de nuestra patria. Eso no puede ser. Por favor, pido analizar a todos los que nos ven y nos escuchan su votación. ¿Qué se debe analizar antes de ir a las elecciones? Porque el país atraviesa una crisis política. Antes de ir a estas elecciones del 2021, la gente tiene que analizar para votar. ¿Qué propuestas deben analizar? Porque la gente ya no confía en los políticos del Ecuador. Así es. Mire, como le acabo de mencionar, generalmente, normalmente y lógicamente hay que analizar las propuestas. Sí, hay que analizar las propuestas, a ver quién tiene una mejor propuesta. Sin embargo, lo que yo quiero mencionarles es que si hay corrupción, y si hay corrupción exagerada como lo que hay en este momento en nuestro país, ni las mejores propuestas del mundo van a dar resultado. Sin embargo, lógicamente hay que analizar las propuestas.
Pero en esta ocasión podemos también analizar los antecedentes, que es importante conocer a una persona conocida. En este caso sí, hay personas que les conocemos por corruptos, por ladrones, por sinvergüenzas. Lógicamente no podemos votar, pero hay personas, como les acabo de mencionar, como Lucio Gutiérrez, en este caso Gilmar Gutiérrez, que no estoy de candidato a nada por si acaso. Sin embargo, esa es la historia de nuestro país, que Lucio y Gilmar regresamos y estuvimos en el penal García Moreno y no huyendo, y con los golpistas en el poder, y repito, eso lo puede hacer una persona que tiene honor, que tiene valor, producto de tener la conciencia limpia y las manos limpias. Entonces ahora sí hay esa posibilidad también de analizar los antecedentes del candidato. En este caso es importante eso, una persona que ha demostrado esa capacidad, y ese es Lucio Gutiérrez. Ese es Lucio Gutiérrez. Ninguno de los otros candidatos tienen esa característica. Por un lado, honestidad demostrada. Como se dice, honestidad a toda prueba, ya se probó. Porque claro, los políticos dicen, yo soy honesto, y gritan que son honestos y que van a combatir la corrupción. Llegan al cargo y vemos, al menos en los últimos tiempos, que llegan al cargo y llegan desesperados por robar, desesperados por saquear desde la asamblea, desde el gobierno, desde las prefecturas, desde las alcaldías. Eso es lo que está pasando últimamente, contrario a lo que se hizo en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Y además, la otra cualidad, pues, que Lucio ya fue presidente. Y como dije hace un momento, asimismo se demostró que hay capacidad administrativa. Como dije hace un momento, se hicieron obras importantes, se logró el crecimiento económico más alto de la historia del Ecuador. Vean en la cifra del Banco Central. ¿Cuándo creció económicamente más el país? En el gobierno de Lucio, en el gobierno de la Terra. O sea, no es que nos inventamos, no es que estamos ofreciendo la luna, como normalmente hacen los políticos. Estamos hablando de cosas reales, de cosas que ya pasaron. Y lógicamente que también hay propuestas, ¿no? Justamente para combatir la corrupción lo que se está planteando es cadena perpetua al funcionario público que se robe los dineros del pueblo. Y ahí están pues los políticos, ¿no es cierto?, que ganan también elecciones. Y asimismo, esta ley que ojalá se apruebe, y si no, pues la impulsaremos desde el gobierno nuevamente, la ley de extinción de dominio, que se quite todo su patrimonio al político, al funcionario que se robe el dinero del pueblo. Se le descubre y se le encuentra en casos de corrupción todo el patrimonio, inclusive el patrimonio anterior al que haya ocupado un cargo público. Tenemos que aplicar medidas fuertes, drásticas, para ojalá parar este gran mal que tiene nuestra nación, lamentablemente, ahora que está daño o coronavirus. Estimado Gilmar, muchísimas gracias. En la parte final, el mensaje para todo el Ecuador. Sí, muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por la oportunidad. Y nuevamente el mensaje este rato es a los ecuatorianos de que debemos hacer conciencia. El mensaje este rato a los ecuatorianos es que no nos dejemos llevar por las emociones, por votar por las emociones, por la bonita propaganda que a veces nos presentan, por la bonita publicidad que a veces nos enseñan, o por la dádiva o el regalo que nos llega. Es lo que ha llevado a que nuestro país esté en las condiciones que están. Por favor, analicemos los candidatos, pensemos bien el voto. Tenemos, y discúlpeme, lógicamente, tenemos una organización política, tenemos candidatos, y lo que quiero resaltar nuevamente para finalizar, nuestro candidato a la presidencia, particularmente el ingeniero Lucio Gutiérrez, ha demostrado honestidad, no solamente he dicho que soy honesto, ha demostrado, y desde la cárcel, desde la peor situación o condición que puede estar un ser humano, y asimismo ha demostrado capacidad, es decir, hay experiencia, hay honestidad en nuestro candidato Lucio Gutiérrez, y eso les pedimos a la ciudadanía, que analicen y que valoren. Eso es, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, estimado Gilmar. Esperemos que en estas elecciones del 2021 los partidos que ya estuvieron en el gobierno no aparezcan con las narcocampañas. Les invito, estimados amigos, a que nos preparemos para elegir y ser elegidos. Hay que seguir dándole a la corrupción y al narcotráfico que siguen enquistados en el Ecuador. Regresamos después de la pausa.